Bienvenidos. En este video vamos a analizar el discurso que pronunció Francisco en el evento llamado La Economía de Francisco, llevado a cabo en Asís, Italia, el 24 de septiembre de 2022. Puedes ver el documento en la página oficial del Vaticano. En la descripción del video encontrarás el link. Es lamentable que Francisco le dedique tiempo a generar, promover e implantar su economía, la economía de Francisco. Él no es un líder social o economista, él es el autodenominado Papa Francisco. Él es supuestamente sacerdote y pastor de la Iglesia Católica y debe cumplir la misión que nuestro Señor Jesucristo le encomendó cuando decidió consagrar su vida a Él. Pero como lo hemos constatado, a Francisco no le importa ni le interesa la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, sino tener los reflectores necesarios para cumplir con sus amigos, que buscan implantar una nueva sociedad e imponer un sistema económico alejado de nuestro Señor Jesucristo, un sistema socialista. Francisco, con su comportamiento mundano, sigue con su agenda verde. Se centra en la improcedente guerra de Rusia contra Ucrania y se olvida de las batallas que libra la Iglesia Católica en África y Asia, en donde los católicos son perseguidos y asesinados, sus templos profanados y el Santísimo Sacramento violentado, así como la Iglesia en Nicaragua, por lo que podemos catalogarlo como un farolito de la calle y oscuridad en su casa. Se le olvida a Francisco y se les olvida a todos esos jóvenes que dizque lo siguen en Asís, Italia, con sus ideales económicos, que cuando en sus países sea perseguida la Iglesia Católica, él no va a mover un dedo para ayudarles, porque la Iglesia ecologista y economista que él promueve no es la misma de esos incautos católicos que hoy le aplauden. En su nefasto discurso, Francisco dice, y cito, «Nuestra generación os ha legado muchas riquezas, pero no hemos podido custodiar el planeta y no estamos custodiando la paz». Fin de cita. El tener posesión de las cosas o riquezas no es malo. Es un designio y un don que Dios Padre le ha querido dar al hombre. El Papa León XIII nos lo explica y cito: «Es ley santísima de naturaleza que el padre de familia provea el sustento y todas las atenciones a los que engendró, e igualmente se deduce de la misma naturaleza que quiera adquirir y disponer para sus hijos, que se refieren y en cierto modo prolongan la personalidad del padre, algo con que puedan defenderse honestamente en el mudable curso de la vida, de los embates de la adversa fortuna. Y esto es lo que no puede lograrse sino mediante la posesión de cosas productivas, transmisibles por herencia a los hijos». Fin de cita. Francisco luego se queja de que no se cuida el planeta y la paz. Se le olvida a Francisco y a sus seguidores que si trabajaran para construir el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, las personas vivirían sus mandamientos y harían un correcto uso de la naturaleza y amarían a su prójimo. Los Caínes que encabeza Francisco habrían cambiado su modo de pensar y vivir. Habrían dejado sus envidias, sus soberbias, su egoísmo y se habrían reconciliado con Dios y con los Abeles. Así ya no habría guerras, porque todos viviríamos amando a Dios, al prójimo y a uno mismo. Viviríamos la verdadera humildad que consiste en reconocer a Dios como nuestro soberano y destino final. Pero Francisco no. Él se mortifica por las 12 toneladas de tierra y plástico que los pescadores sin querer sacan del mar en Canadá. Francisco, en su herético discurso, dice que se debe vivir la economía de la vida y cito:
llegar a esa vida buena, que no es la vida dulce ni pasarla bien, no. El buen vivir es esa mística que los pueblos originarios nos enseñan a tener en relación con la tierra. Fin de cita. Este tipo, Jorge Mario Bergoglio, no es católico. Dudo que realmente crea en Dios uno y trino. Si creyera en él, no diría cosas tan siniestras como esta. Analicemos por qué no es de Dios. Primero, la vida buena para un verdadero católico es vivir con Dios y para Dios, llegando al final de nuestra vida con Él, habiendo cargado nuestra cruz, y me refiero al verdadero y único Dios que tenemos los cristianos católicos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es uno y trino. Segundo, explica Bergoglio, el pseudopapa Francisco, que el buen vivir es esa mística de los pueblos originarios. Definamos mística. Según la Real Academia Española de la Lengua, mística es parte de la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento y dirección de los espíritus, experiencia de lo divino. Word Reference, en una de las acepciones, dice que es unión íntima y espiritual con la divinidad. Ahora definamos pueblo originario. Según Wikipedia, se integra por todos los diferentes pueblos nativos indígenas americanos, que conservan su idioma, cultura y religión, por lo que en automático Bergoglio dice implícitamente que para vivir bien debemos creer en los dioses paganos de los indígenas y les convierte en poseedores de todas las verdades. Y si investigamos a los cientos de pueblos indígenas que existen en cada país del continente americano, nos daríamos cuenta que hay una gran variedad de espiritualidades, divinidades, y cada una es diferente a las demás, y todas estas creencias, divinidades o ídolos son creados por el hombre, mientras que la religión católica es revelada por Dios. Los católicos tenemos un solo y único verdadero Dios, y nuestra mística, que es Dios, es universal, es decir, en cualquier parte del mundo o del universo se profesa la misma fe por tener a un mismo Dios. Aparte, al decir esto, Bergoglio les está fallando a su decir, pues hace muchísimo tiempo debió de haber dejado de ser el pseudopapa y en su nueva trinchera a ver quién lo sigue, porque no sería más que uno de tantos. Quien diga que Bergoglio, el pseudopapa, no ha dicho herejías, no le ha puesto atención a lo que dice, o es de sus ciegos seguidores, o no le importa la salvación de las almas de quienes lo escuchan. Tercero, Francisco dice que el buen vivir es esa mística que los pueblos originarios nos enseñan a tener en relación con la tierra. No dudo que los habitantes originarios de esos pueblos tengan grandes conocimientos sobre la tierra, pero también hay muchos pueblos a lo largo y ancho del mundo que saben cómo tratar la tierra, por lo que no es tema y no debería ser tema para el pastor de la Iglesia Católica. Su misión es evangelizar, pero su intención es meter la maléfica y satánica Pachamama, porque muchos pueblos indígenas tienen a este ídolo entre sus pseudodivinidades, así que la economía de Francisco propone tener una relación con las divinidades indígenas, rompiendo con el primer mandamiento. En conclusión, Bergoglio incita a que los jóvenes economistas de Francisco le recen a las divinidades paganas indígenas para tener una relación con la tierra y sanarla. Casi puedo escuchar la canción del triste y patético Michael Jackson, Heal the World. Qué lindo Bergoglio tan original. ¿Por qué no deja la Iglesia Católica y funda su secta pachapanteísta? Ah, sí, va a ser su Iglesia Mundial de Religiones y Sectas. Claro, como lo sugirió John Lennon en su canción Imagine. Un mundo sin religiones, una religión mundial y una economía mundial que Francisco promueve. La falta de fe en Dios nuestro Señor y no rezarle a Él para solucionar cualquier clase de problema, en este caso la ecología ambientalista.
Esto es no confiar en Dios, es faltar contra el primer mandamiento, es no creer en lo que se profesa en la oración del credo. Luego Bergoglio afirma que los jóvenes son profetas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 201, menciona que Dios llamó a su pueblo y a todas las naciones a volverse hacia Él, hacia la verdad completa, Cristo Jesús, a través de los profetas. Todo profeta de Dios debe guiar a cualquier persona a convertirse a la verdadera religión a la que nuestro Señor Jesucristo fundó. La Iglesia Católica es el verdadero ecumenismo y los profetas deben anunciarlo sin omitir o cambiar palabra alguna. El llamado que hace Bergoglio a que sean profetas no es para conseguir que las naciones y pueblos originarios se unan a nuestro Dios, por lo que el profetismo de esos jóvenes no debe ser escuchado ni seguido. Es un profetismo ambientalista, ecologista y convenenciero a un grupo de personas que desean desvirtuar y destruir a la Iglesia Católica y estar, y cito, en armonía con el medio ambiente y la tierra. Fin de cita. Bergoglio también hace referencia a una reconversión ecológica. Habla de ella como si fuera una nueva religión precedida por él. A él no le corresponde preocuparse del ambiente, solo de evangelizar y reconvertir a las almas que se encuentran en la periferia. La naturaleza y todos los seres vivos que la componen son dones que Dios creó para que los administráramos, disfrutemos y dispongamos de ellos, cubriendo nuestras necesidades, no para que las rindamos culto y se conviertan en el centro de la iglesia. La creación, Dios la puso al servicio del hombre y no al revés. Economía de las plantas. ¿Qué significa esto? ¿En qué momento estos términos pasaron a formar parte de la doctrina católica? Cito lo que dijo Francisco. Las plantas saben cómo cooperar con todo el entorno que las rodea, e incluso cuando compiten, en realidad están cooperando por el bien del ecosistema. Fin de cita. Ahora resulta que las plantas tienen sabiduría, compiten y cooperan. Válgame Dios. Y sigue Bergoglio diciendo, aprendemos de la mansedumbre de las plantas. Su humildad y silencio pueden ofrecernos un estilo diferente que necesitamos con urgencia. Fin de cita. ¡Qué aberración! Ahora tenemos que aprender la humildad de las plantas y el silencio. Y continúa Bergoglio con el más ilógico discurso dictado. Cito. La Biblia está llena de árboles y plantas, desde el árbol de la vida hasta la semilla de mostaza. Fin de cita. Estos árboles citados en la Biblia no son parte de un mensaje ecológico. Bergoglio narra que el ser humano ha crecido a costa de la tierra, y le digo que así es, para eso Dios nos la dio, y claro, tiene que hacer su discurso ecocomunista, el cual cito, muchas veces lo hemos saqueado para aumentar nuestro bienestar y no el de todos, sino el de un pequeño grupo. Fin de cita. Todos los seres humanos, desde Adán y Eva, hemos utilizado los recursos que hay en la tierra para sobrevivir. ¿De qué planea Bergoglio vivir? Hace no mucho tiempo les dijo a los jóvenes, en otra de sus increíbles e indecibles alocuciones, que dejaran de comer carne para no generar un impacto ecológico, siendo que el ser humano necesita la proteína que proviene de la carne de los animales. ¿Por qué no mejor les dijo que no usaran los aviones, que dejaran de tomar el camión o el auto de los servicios de las aplicaciones? ¿Por qué él mismo no deja de hacer viajes para que el vuelo de sus aviones y de toda la gente que se reúne con él no genere un impacto ambiental? El hombre tiene la capacidad de producir los recursos necesarios para vivir, pero se le olvida
a Bergoglio que, administrando todos los recursos a nuestra disposición, naturales, humanos, tecnológicos, de capital, etc., con la espiritualidad que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra y que desde el Antiguo Testamento los verdaderos profetas nos enseñaron y advirtieron, viviríamos mejor, pero él tiene el alma y mente de comunista. Bergoglio se queja de que la humanidad tiene hambruna de felicidad. Si él tan solo predicara el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, haría que muchas personas encontraran la verdadera felicidad, el verdadero camino y no la vida buena y el camino ecológico que propuso al inicio de su funesto discurso, los que son totalmente vanos, huecos y baladíes. En su economía, Bergoglio incluye, como es su costumbre, otros renglones para distraer, como es la crisis en las familias, la disminución de embarazos, los despidos injustificables de las mujeres embarazadas, concluyendo que, cito, hay que poner fin a una insostenibilidad espiritual de nuestro capitalismo, por lo que le digo que él como pseudopapa muestra una insostenibilidad en la fe al comportarse como un laico ajeno a presentar en sí mismo el espíritu de nuestro Señor Jesucristo a la juventud reunida. Y luego, en referencia al ser humano, Bergoglio establece que, antes de buscador de bienes, es buscador de sentido. Por lo que le pregunto, ¿cuál sentido? Menciona Bergoglio que el capital primordial de toda la sociedad es el espiritual. Continúa más adelante. Nuestro mundo está consumiendo rápidamente esta forma esencial de capital espiritual acumulado durante siglos por las religiones, por las tradiciones de sabiduría, por la piedad popular. Más le digo que cada religión o creencia tiene sus tradiciones y festividades particulares, y ellas no permitirán mezclarlas, y menos con las de la Iglesia Católica. Hay que hacerle ver a Bergoglio que los habeles de la Iglesia Católica saben bien que aceptar corrientes ajenas solo lleva a la Iglesia a la confusión. Por lo que la propuesta de Bergoglio de sumar el capital espiritual de todas las religiones, poniendo a la Iglesia de Cristo Jesús junto a las demás, queda descartada. La Iglesia Católica fue concebida y criada por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, no por un caprichoso o un ocurrente conjunto de personas desorientadas o egocéntricas. También reconoce la riqueza de las tradiciones de sabiduría, pero Bergoglio no quiere ni acepta las riquezas de la tradición católica. Siempre aprecia y alaba a las demás, pero no ve ni promueve la riqueza de la propia Iglesia de Jesucristo. Bergoglio luego se queja que los jóvenes tienen el alma empobrecida de recursos espirituales, pero él les dice a los sacerdotes y a toda la Iglesia: no hagan proselitismo o apostolado. Si se predicara el Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo, salvaría a muchos jóvenes y no tan jóvenes. Quizá el mismo Francisco podría ampliar su capital espiritual. ¿Por qué se habla de la economía de Francisco? ¿Cuáles son sus recursos? ¿De dónde los obtiene? Porque si él se autodenomina el obispo vestido de blanco de la Iglesia Católica, ¿por qué no llama a su evento la economía de Cristo Jesús? Se la pasa hablando de un camino, de crear nuevos caminos, y no reconoce el camino de caminos que es Cristo Jesús, quien puede solucionar todos los problemas y dificultades que tanto cacarea él durante este discurso. Una vez más, como no podía faltar, recurre a su muy trillado discurso de los pobres, a San Francisco y a las bienaventuranzas del Evangelio. Verdaderamente él tiene la mentalidad de un no católico, que no reconoce el sentido de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, es nuestra obligación decir que la pobreza a la que se hace referencia en los Evangelios
No es pobreza económica o material, es una pobreza espiritual que quien la vive no le interesa si tiene o no dinero o propiedades. La pobreza espiritual se da cuando reconocemos que Dios nuestro Señor está por encima de todo cuanto tenemos y somos, por lo que se torna rico en espíritu.